¿Estás listo para adentrarte en la vida de alguien que parecía tenerlo todo y, sin embargo, se perdió en la soledad más absoluta? La historia que vas a escuchar no es un repaso a titulares ni portadas, es la crónica de un destino trágico, la caída de un icono devorado por el peso de su propia leyenda. Imagina una bañera en un lujoso apartamento de Madrid, el agua corriendo y dentro, el cuerpo sin vida de la mujer que todos llamaban la divina. Tenía apenas 49 años. Y ella misma lo había anticipado, casi como una advertencia en tono de broma sombría: no llegaré a los 50. Nadie la tomó en serio, hasta que ya era demasiado tarde. Hoy no exploraremos la fama superficial ni los titulares sensacionalistas, abriremos la puerta a un alma atormentada. Descubriremos cómo Carmina Ordóñez, heredera de una de las dinastías taurinas más importantes de España, aquella que brillaba con su belleza deslumbrante y su presencia magnética, terminó atrapada en un mundo de secretos y adicciones que la consumieron por dentro. Su historia es la de una lucha constante entre la mujer que era y la leyenda que todos esperaban que fuera. Lo que verás y escucharás a continuación cambiará para siempre la forma en que recuerdas a Carmina. Nació el 2 de mayo de 1955, en un Madrid todavía marcado por la posguerra, como María del Carmen Cayetana Ordóñez González. Su llegada no fue un hecho cualquiera, consolidaba un linaje que se respiraba como una mezcla de gloria y mito en el universo taurino. Aunque su cuna estaba en la capital, su destino estaría siempre ligado al embrujo de Sevilla y a la majestuosidad de Ronda. Hija del legendario Antonio Ordóñez y de Carmen Dominguín, Carmina nació en la confluencia de dos apellidos que pesaban como el oro y cortaban como un estoque, los Ordóñez y los Dominguín, dos de las familias más influyentes del toreo español. Por parte de padre, su abuelo era Cayetano Ordóñez, inmortalizado en la novela Fiesta de Hemingway, mientras que por línea materna estaba vinculada a Luis Miguel Dominguín y a un joven Miguel Bosé, futuro icono de la música. Nacer en esa familia no era simplemente venir al mundo, era ingresar en un trono de capotes y luces, rodeada de héroes de la arena. Su infancia fue un mosaico de privilegios y enseñanzas intensas. Para su padre era Carmuca, su adoración. Junto a su hermana Belén creció en un entorno de mimo y educación exquisita, en el Liceo Francés de Madrid, compartiendo juegos y travesuras con su primo Miguel Bosé. Sin embargo, incluso en medio de caprichos y lujos, Carmina comenzó a mostrar una voluntad férrea y un carácter indomable. Era su sombra, la que seguía a su padre en cada corrida, una presencia constante a su lado, hasta el punto de que en 1962 la prensa capturó una imagen que se volvería icónica: Carmina sobre los hombros de Antonio, observando cada movimiento de su padre con fascinación. Pero detrás de aquel mundo dorado se escondía una paradoja cruel. Crecer en un entorno hipermasculino, en el que los hombres eran protagonistas absolutos y las mujeres un accesorio decorativo, marcó su existencia. Carmina heredó el coraje de los Ordóñez y el orgullo de los Dominguín, pero ser mujer en ese universo significaba limitar su poder a la belleza y la gracia. Esa disonancia, el tener un alma de torero y no poder pisar la arena, sembró en ella la semilla de la rebeldía. Su vida estaría marcada por un conflicto constante entre lo que sentía y lo que se esperaba de ella. Todas sus decisiones, desde su búsqueda de emociones extremas hasta su incapacidad de hallar paz, fueron síntomas de esa lucha interna. Intentó cumplir con el apellido que llevaba, primero con su deslumbrante presencia, luego con relaciones con hombres poderosos y, cuando nada más funcionaba, con el escándalo. Y como si el destino hubiera escrito su historia desde el inicio, pronto se cruzó en su camino la figura que marcaría su juventud: Francisco Rivera, Paquirri. Lo conoció en un festival taurino organizado por su padre en Tarifa. Ella apenas tenía 15 años, él 22. El flechazo fue inmediato, sellado por un clavel que él le entregó tras una faena. Ese encuentro era el preludio de un amor que sería tan intenso como destructivo, un romance que definiría la trayectoria de su vida. La historia continuaría, con bodas, hijos y separaciones que revelarían que la libertad que Carmina buscaba no siempre venía acompañada de felicidad. Y allí, justo en esa tensión entre deseo y realidad, comenzaría a formarse la leyenda de la mujer que viviría siempre al borde del abismo, entre la pasión y la autodestrucción. La historia de Carmina Ordóñez avanzó de manera vertiginosa, arrastrada por la intensidad de su propio linaje y por la presión de las expectativas que la rodeaban. En 1971, un nuevo reencuentro con Paquirri marcaría un capítulo decisivo,
el torero visitaba a su padre en un sanatorio de Madrid, recuperándose de una grave cornada, y allí estaba ella, ya transformada de niña a joven deslumbrante. Intercambiaron relojes como símbolo de su vínculo, un gesto sencillo pero cargado de promesas y complicidad. Para Carmina, atrapada en la jaula de oro que su familia y la sociedad le habían construido, el matrimonio representaba una vía de escape, una ilusión de libertad que pronto se revelaría más engañosa de lo que podía imaginar. El 16 de febrero de 1973, con apenas 17 años, Carmina se casó con Paquirri en la Basílica de San Francisco el Grande, un evento que paralizó Madrid y fue bautizado por la prensa como la boda del siglo. Más de 1000 invitados, incluyendo la nieta del dictador Franco, Carmen Martínez Bordiú, llenaron los salones de la capital, que colapsó ante la expectación de la prensa y del público. La novia, radiante con un vestido de inspiración medieval diseñado en seda natural, logró mantener un detalle supersticioso: no llevar perlas, porque según ella eran lágrimas de novia. La celebración continuó en la emblemática Sala Florida Park, seguida de una luna de miel exótica en Tahití. A simple vista, parecía un cuento de hadas, pero las grietas internas de aquella unión comenzaron a formarse desde el principio. Los primeros años de matrimonio trajeron la maternidad y la ilusión de un hogar, pero pronto quedaron al descubierto las diferencias irreconciliables entre ambos. Con solo 18 años, Carmina dio a luz a su primer hijo, Francisco, y 3 años después nació Cayetano. La maternidad, aunque intensa y profunda, no logró llenar el vacío que la atrapaba. Paquirri era un hombre de mentalidad tradicional, acostumbrado a un mundo sencillo y rural, mientras Carmina era un espíritu cosmopolita, urbano, y la vida doméstica le resultaba sofocante. Las frecuentes escapadas a Madrid, sumergiéndose en la vida social de la capital, no eran meros viajes de ocio, eran intentos desesperados de recuperar el aire y el control de su propia vida. Cada ausencia, cada momento de rebeldía, se convirtió en un conflicto que desgarraba a la pareja. Tras 6 años de tensiones constantes, la relación se rompió. En 1979, Carmina y Paquirri se separaron, y en enero de 1983 obtuvieron la nulidad eclesiástica, oficializando ante la Iglesia lo que ya era un hecho en sus vidas. El amor, que quizás nunca desapareció del todo, no fue suficiente para superar las diferencias de carácter y visión del mundo. Incluso en el último intento de reconciliación, Paquirri apareció con un collar de esmeraldas y brillantes, rogándole que reconsiderara. Carmina, con el corazón hecho pedazos, dijo no. Su liberación, sin embargo, la condujo a un mundo nuevo y peligroso, lleno de libertad y exceso. Su primer gran amor tras la ruptura fue con Antonio Arribas, especialista de cine y figura clave de la jet set marbellí de la época. Durante 2 años, Carmina cambió radicalmente de escenario, del hogar predecible de esposa de torero, pasó a noches interminables de fiesta, viajes improvisados y una sensación de libertad que nunca había experimentado. Arribas le mostró otra cara de la vida, un universo de hedonismo y excesos que abrió puertas que quizá nunca debieron abrirse. Fue un bautismo de fuego en un mundo donde la intensidad se convirtió en adicción y el control, en una ilusión frágil. El equilibrio era imposible. El péndulo de su vida oscilaba entre la liberación caótica y la búsqueda de estabilidad. En 1983, conoció a Julián Contreras Rodríguez, un hombre tranquilo, discreto y ajeno al mundo absorbente del toro. Se casaron en Miami el 30 de marzo de 1984, en una boda íntima, lejos de los focos mediáticos que habían marcado su primera unión. Sin embargo, la vida la golpeó de nuevo. El 26 de septiembre de ese mismo año, Paquirri murió en la plaza de Pozoblanco. La pérdida la sacudió profundamente, dejando cicatrices que ni la nueva vida con Contreras pudo borrar. Aún así, Carmina parecía encontrar cierta serenidad. El 14 de enero de 1986 nació su tercer hijo, Julián, y la familia decidió en 1990 mudarse a Marrakech, etapa considerada por muchos como la más tranquila de su vida. Allí, Carmina se dedicó al rol de ama de casa y Contreras asumió un papel paternal sólido con Francisco y Cayetano. Pero la calma se convirtió pronto en un tipo diferente de prisión. El aburrimiento y la rutina eran mortales para un espíritu acostumbrado al drama y la intensidad. Su relación se enfrió, y tras una década de aparente paz, en 1994 el matrimonio terminó en divorcio.
Ese segundo fracaso confirmó lo que siempre había sentido: la felicidad convencional no era para ella. Carmina estaba atrapada en un ciclo de adicción al drama y la emoción, incapaz de vivir en la normalidad que otros consideraban ideal. La vida la llevaba de nuevo hacia el caos, y esta vez la caída sería más pronunciada. Entre la búsqueda de amor, libertad y sentido, se enfrentaba a un destino que parecía diseñado para probar su resistencia hasta el límite. La intensidad de su vida, el peso de su apellido y la fuerza de su carácter la preparaban para un camino que solo podía terminar en tragedia o gloria. Y ese destino estaba a punto de revelar su cara más oscura. Tras su divorcio de Julián Contreras en 1994, Carmina Ordóñez se enfrentó a un vacío que ni los viajes ni los lujos podían llenar. La mujer que había brillado entre la alta sociedad y el glamour de la jet set española ahora se encontraba sola, con 3 hijos a su cargo y la sensación de que la vida había dejado de ser una aventura para convertirse en una serie de rutinas insoportables. La libertad que tanto había anhelado estaba teñida de soledad, la independencia, de incertidumbre, y la fama, de un peso insoportable. Su carácter indómito y su necesidad de atención, lejos de calmarse, comenzaron a manifestarse de maneras más visibles, provocando titulares en la prensa sensacionalista que la retrataban como un espíritu caótico, inestable, a veces, conflictivo. Fue en este contexto que Carmina inició su relación con Julián Muñoz, un político de Marbella cuya influencia y ambición eran notorias. La pareja se conoció en los círculos más exclusivos de la Costa del Sol, donde las fiestas, los negocios y la vida pública se mezclaban de forma inseparable. Desde el principio, la relación tuvo la intensidad que Carmina buscaba: pasión, tensión, escándalos y un aura de secreto que fascinaba a los medios. Su vida sentimental, siempre expuesta, se convirtió en un espectáculo que parecía ser más importante que su propia existencia cotidiana. La prensa la bautizó con titulares sensacionalistas que oscilaban entre la fascinación y la crítica feroz. Durante los años siguientes, Carmina se convirtió en figura habitual de los programas de corazón. La prensa relataba cada detalle de sus enfrentamientos con familiares, amigos y conocidos, amplificando cualquier gesto de rebeldía o conflicto. Sus hijos, ya adolescentes, vivían una infancia marcada por la fama de su madre, lo que generaba fricciones y discusiones privadas que muchas veces trascendían a la opinión pública. Sin embargo, a pesar de los escándalos y la presión constante, Carmina mantenía un encanto indiscutible: su sonrisa, su porte elegante y su capacidad de manejar la atención mediática la mantenían en el centro de todos los focos. A mediados de los años 90, la relación con Muñoz alcanzó un punto crítico. Él estaba inmerso en negocios poco claros y Carmina, a pesar de su espíritu libre, se veía atrapada en situaciones que sobrepasaban sus límites. La presión del escrutinio público, combinada con las tensiones internas de su vida personal, la llevó a desarrollar hábitos de consumo problemáticos: alcohol, fiestas interminables y una vida nocturna intensa que alimentaba su leyenda de mujer apasionada y desbordante. Sus amigos más cercanos describían la situación como una montaña rusa. Carmina podía pasar de la euforia más absoluta a episodios de tristeza profunda, mostrando la vulnerabilidad que escondía tras su imagen de mujer fuerte e invencible. En 1996, la relación con Muñoz la llevó a residir parcialmente en Marbella, donde la vida política y el poder se entremezclaban con los negocios y la fama. Carmina se convirtió en una especie de icono de la ciudad, frecuentando restaurantes, playas privadas y los lugares más exclusivos, siempre acompañada de fotógrafos y periodistas dispuestos a retratar cada uno de sus movimientos. Sin embargo, esta visibilidad tuvo un coste: la pérdida de privacidad era total, y su vida se transformó en un escenario donde cada gesto, cada vestido y cada comentario eran escrutados y criticados. Al mismo tiempo, la relación con Muñoz mostró sus fisuras. Las discusiones, muchas veces por celos o por diferencias de carácter, se volvieron más frecuentes. Carmina, acostumbrada a liderar y a controlar su entorno, chocaba con la ambición y la naturaleza posesiva de su pareja. Los altibajos de su relación se convirtieron en noticia, y los reportajes de prensa rosa retrataban a Carmina como una mujer atrapada entre el amor y el conflicto, entre la libertad y la dependencia emocional. La tensión constante terminó afectando su salud física y emocional. Insomnio, estrés y episodios de ansiedad comenzaron a formar parte de su día a día. En este periodo, Carmina también intentó retomar algunos vínculos con su familia y sus hijos, tratando de equilibrar su vida caótica con la necesidad de ser madre.
Sin embargo, el ritmo de fiestas, compromisos sociales y apariciones públicas dificultaba cualquier intento de normalidad. La prensa seguía cada paso, y cualquier desacuerdo familiar se convertía en titular. Una llamada telefónica, una discusión, un gesto o un viaje eran amplificados como pruebas de su turbulenta vida. A pesar de esto, Carmina mantenía su carácter indomable, su capacidad de reinventarse y su habilidad para mantener la atención sobre sí misma, aunque a costa de su propia estabilidad. Finalmente, a finales de los años 90, el desgaste de la relación con Muñoz y la presión mediática alcanzaron un punto de quiebre. Carmina, a pesar de su deseo de vivir intensamente, comenzó a sentir que la fama y los escándalos se habían convertido en una jaula. La mujer que había buscado siempre la libertad, que había desafiado convenciones y expectativas, se enfrentaba ahora a la fragilidad de su propia existencia. La salud, las relaciones y la paz mental estaban en riesgo. La historia de Carmina Ordóñez en esta etapa revela la paradoja de su vida, una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, fama, carisma y poder de atracción, pero que, al mismo tiempo, era víctima de la intensidad de sus propias pasiones y del escrutinio público que nunca la dejaba en paz. A comienzos del nuevo milenio, Carmina Ordóñez ya no era solo un nombre ligado a la belleza y al glamour, su vida se había convertido en un relato público de tragedia, excesos y lucha constante contra sus propios demonios. La combinación de fama, adicciones y relaciones tormentosas había dejado huellas profundas. Los últimos años se convirtieron en un desfile de escándalos televisivos y titulares sensacionalistas que, lejos de aliviar su situación, solo incrementaban la presión y la sensación de aislamiento. Cada aparición pública era un ejercicio de supervivencia, debía mostrar fuerza, seguridad y glamour mientras luchaba por no perderse a sí misma en medio del caos que había creado y del que no podía escapar. Su relación con Ernesto Neira, que comenzó con la esperanza de un nuevo comienzo, terminó por convertirse en un tormento. Los episodios de violencia que sufrió marcaron un antes y un después en su vida. Carmina fue una de las primeras figuras públicas en España en romper el silencio sobre la violencia de género, confesando públicamente el sufrimiento físico y psicológico al que había sido sometida. Sus palabras estremecieron a millones de espectadores. Relató cómo su propio hijo, Julián, de apenas 12 años, había tenido que intervenir para protegerla de una agresión de su esposo. Fue un relato desgarrador que expuso la fragilidad de Carmina frente a un mundo que hasta entonces la había admirado, pero que nunca estaba preparado para aceptar su vulnerabilidad. El fallo judicial en su contra, que desestimó sus denuncias por no encajar en el perfil de mujer maltratada, fue devastador. La sociedad la juzgó más por su carácter fuerte y su vida pública que por los hechos reales. Aquella sentencia fue un golpe brutal que profundizó su sentimiento de soledad y desesperanza. La incomprensión institucional y mediática consolidó en Carmina una sensación de aislamiento que marcaría sus últimos años. La mujer que había sido idolatrada por su linaje y su presencia en sociedad ahora se encontraba atrapada en un ciclo de humillación pública y fracaso personal. A esto se sumaba la pérdida de figuras fundamentales en su vida. La muerte de su madre, Carmina Dominguín, cuando ella tenía apenas 27 años, fue el primer gran trauma que desencadenó su dependencia de somníferos. Luego vinieron otras pérdidas, cada una excavando más profundo en su psique: la muerte de su tata Elena Linaza, su confidente y segunda madre, y las tensiones constantes con su entorno familiar y mediático. Cada pérdida reforzaba su sentimiento de vacío, y su dependencia de sustancias como pastillas, alcohol y cocaína se convirtió en un refugio temporal de su dolor emocional. La mujer que había vivido rodeada de lujo y atención mediática ahora se veía incapaz de encontrar la paz. Su última década estuvo marcada por entradas y salidas de clínicas de desintoxicación, intentos de rehabilitación que nunca lograron una recuperación sostenible. Los amigos cercanos describían a Carmina como una mujer dual, por un lado, generosa, divertida y con un magnetismo innegable, por otro, profundamente vulnerable, con un dolor que no podía ocultar. La televisión se convirtió en un recurso de supervivencia. Colaboradora en programas de corazón, vendía su imagen y su historia para poder subsistir, aunque cada aparición pública implicaba exponerse a un escrutinio implacable. Sus frases y gestos icónicos, que antes parecían muestras de arrogancia y seguridad, eran ahora armaduras desesperadas para sostenerse frente a la fragilidad que crecía en su interior. Los últimos años también estuvieron marcados por un regreso a lugares que le ofrecían algo de paz.
Tánger, un refugio espiritual y emocional, se convirtió en su pequeño santuario. Allí encontraba momentos de respiro, lejos de la mirada constante de la prensa y de las tensiones familiares. Sin embargo, incluso este alivio era temporal, pues los fantasmas de su pasado, las adicciones y las heridas no cicatrizadas la acompañaban a donde quiera que iba. La montaña rusa de su existencia la había acostumbrado a la intensidad, y la tranquilidad le resultaba insoportable. El 23 de julio de 2004, su vida llegó a un final que, aunque inesperado para muchos, parecía la culminación de años de autodestrucción silenciosa. Su amiga Eva Carreño encontró su cuerpo en un piso de Madrid. Carmina estaba sumergida en la bañera, el agua corriendo, un golpe en el labio y restos de sustancias en el baño. La escena fue escalofriante, un testimonio de cómo la fama, las tragedias personales y las adicciones habían convertido su existencia en un campo minado de dolor. El informe forense oficial declaró que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, catalogado como accidental, aunque la versión definitiva de sus hijos reveló que el consumo combinado de cocaína y somníferos fue determinante. La noticia conmocionó a España. La mujer que había deslumbrado por su belleza, su carácter y su linaje taurino, que había protagonizado bodas de ensueño y disputas mediáticas interminables, había desaparecido. Sus cenizas fueron esparcidas en los lugares que consideraba su hogar espiritual, las marismas de El Rocío y la ciudad de Tánger. Allí descansaba finalmente la mujer que había vivido en un péndulo constante entre la gloria, la pasión y la tragedia, dejando un legado de amor, lucha y dolor que marcaría para siempre a sus hijos y a quienes la admiraban. Carmina Ordóñez dejó un legado imposible de ignorar, aunque su vida se truncara prematuramente. Su historia no es solo la de una mujer de belleza deslumbrante y apellido ilustre, sino la de un alma atrapada entre expectativas, deseos y tormentos internos. Desde el momento de su nacimiento, su destino parecía escrito con la tinta de la leyenda, hija de dos dinastías taurinas, criada entre capotes, monteras y salones llenos de celebridades, rodeada de admiración y poder, pero también de rigidez y limitaciones. Ese contraste, entre el brillo del mundo exterior y la presión de una vida impuesta, marcó cada paso que dio, cada decisión que tomó, cada error y cada acierto. Su paso por la sociedad española fue como el de un cometa brillante, capaz de iluminar todo a su alrededor, pero con una velocidad y un trayecto imposible de sostener. Carmina deslumbró a todos, no solo por su belleza física, sino por su carácter arrollador, su presencia magnética y su forma de imponerse en mundos dominados por hombres. Sin embargo, la misma intensidad que la hacía inolvidable fue también su condena. Vivió entre extremos, desde la adoración y la envidia hasta el rechazo y la incomprensión, desde el lujo desmedido hasta la vulnerabilidad más cruda, desde la pasión más ardiente hasta la soledad más absoluta. Los fracasos matrimoniales y las relaciones tormentosas fueron parte de un patrón que, lejos de debilitarla, revelaron la complejidad de su carácter. Con Paquirri, experimentó la ilusión de una unión que pronto se vio limitada por roles impuestos y expectativas inalcanzables. Con Julián Contreras, buscó refugio y normalidad, pero descubrió que la calma podía asfixiar su espíritu indomable. Con Ernesto Neira, la violencia y el miedo marcaron su existencia, dejando cicatrices físicas y emocionales que nunca se cerrarían del todo. Cada historia de amor terminó por reafirmar que Carmina no estaba hecha para la vida convencional, su alma requería intensidad, riesgo y pasión, aunque eso significara atravesar el dolor. A esto se sumaron sus adicciones, compañeras silenciosas de sus noches de insomnio y de sus momentos de desesperación. Pastillas, alcohol y drogas se convirtieron en un refugio y en una prisión, una combinación letal que finalmente terminó con su vida. El destino, que parecía haberla acompañado desde su nacimiento con la forma de un apellido famoso, la siguió hasta el final, recordándole que incluso la mayor de las libertades no puede borrar heridas profundas ni sustituir la estabilidad emocional. Su muerte, aunque oficialmente catalogada como accidental, fue en realidad la consecuencia de años de lucha con sus demonios internos, un desenlace que refleja la fragilidad humana detrás de la imagen pública. A pesar de todo, Carmina dejó una huella imborrable. Sus hijos, Francisco, Cayetano y Julián, heredaron no solo su linaje, sino también la fuerza de su carácter y la complejidad de su historia. Las generaciones posteriores conocerán a una mujer que supo brillar con luz propia, que luchó por su identidad y su libertad en un mundo que constantemente intentó encasillarla.
sus cenizas, esparcidas en el Rocío y Tánger, simbolizan el equilibrio que siempre buscó entre sus raíces y sus refugios, entre la tradición que la marcó y los lugares donde encontraba consuelo. La vida de Carmina Ordóñez es un recordatorio poderoso de que la fama, la belleza y el linaje no garantizan la felicidad. La divina, como la llamaban, no fue solo un icono social, sino una persona que sufrió, amó, se equivocó y se rebeló. Su historia nos enseña que detrás del brillo y la admiración, cada ser humano enfrenta batallas que no siempre son visibles. Carmina buscó la libertad y la felicidad con la misma intensidad con la que vivió, y aunque no las encontró plenamente, su historia sigue viva en la memoria colectiva, en los relatos de quienes la amaron y en los ecos de un legado que trasciende el tiempo. Al recordar a Carmina, no podemos quedarnos solo con la imagen de la socialité o la esposa de torero, debemos mirar a la mujer que luchó, que amó sin medida, que se enfrentó a la adversidad con valentía y que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable. Su vida fue un drama apasionante, una lección de intensidad y humanidad que invita a reflexionar sobre la fama, la libertad, las expectativas sociales y, sobre todo, sobre la fragilidad y la fortaleza de quienes se atreven a vivir sin conformarse. Carmina Ordóñez fue y seguirá siendo un símbolo de la contradicción humana, belleza y dolor, fuerza y vulnerabilidad, pasión y tragedia, todo al mismo tiempo. Su historia termina aquí, pero el recuerdo de la divina continúa vivo, como un testimonio de que la vida puede ser tan deslumbrante como cruel, y que el legado de un espíritu indomable nunca muere.